Vamos a mirar la opción de barrido. Entonces, para ingresar es bastante intuitivo, con las flechas nos dirigimos hacia la posición de medición y simplemente hacemos Enter. Al hacer Enter aparece esta serie de opciones que podemos modificar. Hay unas que vamos a cambiar, otras las vamos a bajar por defecto para no alterar el funcionamiento del equipo. La primera que aparece es nombre de análisis, esa no la vamos a modificar. Esa opción se cambia cuando se desea guardar datos dentro de la máquina como tal. En principio, a nosotros nos interesa únicamente analizar los datos sin utilizar la memoria del equipo para que no se vuelva lento. Es igual que un computador. Cuando se llena la memoria, pues se empieza a poner cada vez más lento. Así que no vamos a guardar datos. Lo que vamos a tomar el día de hoy, de una vez, lo anotamos. La otra opción es el modo de medición. Si yo quisiera cambiarlo, en este momento está absorbancia, y pues es la unidad que vamos a utilizar, pero si quisiéramos cambiarlo, simplemente damos Enter y ahí aparece la otra opción, que es porcentaje de transmitancia. Como queremos aplicar ley de Lambert-Beer, vamos a dejar absorbancia, que es la propiedad directamente proporcional. Listo. Lo otro es el rango de medición, longitud de onda de inicio y longitud de onda final. Entonces, para poder ver el barrido, hoy voy a hacer un espectro un poco más amplio de lo que inicialmente dice en la guía de laboratorio, para que lo puedan ver un poco mejor. Entonces voy a hacerlo desde 350. Entonces, para poder modificarlo, simplemente me paro en la opción, digito el número y para que sea efectivo el cambio, vamos a darle Enter. Efectivamente, ustedes pueden ver en la pantalla que ya no dice 400, sino 350. La longitud de onda final, en este caso lo vamos a dejar hasta 750. Ya estoy ubicada ahí, simplemente tengo que digitar 750. Antes de continuar, quiero que miremos esta parte donde decía entrada entre valor LO, de 195 a 1100. Esa es la capacidad que tiene en este caso nuestra lámpara para hacer mediciones a este rango de longitudes de onda, desde 195 hasta 1100. Una vez ya pues hemos digitado de manera correcta la longitud de onda, vamos a darle Enter. Ahora, el posicionador de muestras. Vamos a tener diferentes opciones, voy a darle Enter en este momento. Unas celdas, y solamente vamos a medir una sola muestra. Manual 6, automático 3 y automático 6. Para poder entender mejor esta parte del equipo, voy a abrir la parte del carrusel. En ese sentido, él tiene 6 posiciones en total. Hay una que es exclusiva para el blanco, que recuerden es la solución que tiene absolutamente todo menos el analito, y otras que están diseñadas para mantener muestras problema. Yo puedo dejar de que este dispositivo funcione por sí solo o ayudarle con ayuda del tablero que nosotros encontramos en esta zona para que se dé la rotación de este carrusel. Esa opción es la que se llama manual 6. La opción en la que maneja el carrusel automáticamente va a ser la automática 3 y la automática 6. Seleccionar una u otra pues depende también del número de muestras que nosotros tengamos. Para hacer el barrido, en este caso particular, como lo vamos a hacer con una sola muestra, voy a dejarlo manual 6. Ya cuando lo hagamos con las muestras problema, vamos a dejarlo automático. Listo, manual 6, Enter y ahí ya queda. Cerramos. Velocidad de barrido. Tenemos la opción de lento, medio o rápido. En el experimento que vamos a realizar de barrido, no es necesario tener una alta exactitud en la medida de las absorbancias. La idea es conocer la longitud de onda en la que el compuesto absorbe de manera significativa. De esa manera, trabajar en modo rápido nos va a funcionar y va a optimizar el tiempo del proceso de medición. El intervalo es la separación entre cada una de las medidas que vamos a realizar. En este caso lo tenemos de 1 nanómetro. Vamos a mirar qué otras opciones tenemos. 1, 2, 5 o tenemos intervalos más pequeños. Entre más pequeños sean los intervalos, mayor cantidad de datos vamos a tener. Sin embargo, para la determinación de la longitud de onda, basta con tener 1 nanómetro. Entonces la vamos a dejar así. La otra parte que tenemos en este caso, perdón, esto no era. La otra parte, ahora sí que tenemos acá, es el ID, que en este caso está apagado y se enciende únicamente cuando nosotros
le decimos que autoalmacene, pero estas dos opciones para nuestro caso particular no las vamos a utilizar. Debido a que no vamos a gastar la memoria interna de nuestro equipo, vamos a anotar de una vez los datos que vayamos obteniendo de manera experimental. Una vez hemos finalizado esta parte del barrido, iríamos a la parte de correr análisis. Cuando hacemos este proceso, en este momento lo puedo abrir porque no está modificando la parte de la radiación electromagnética. La lámpara sigue en un estado en stand-by. Aquí lo primero que hace el equipo es verificar que el carrusel esté libre, que no haya ningún obstáculo físico que en este momento le impida como tal realizar el proceso. Después, lo que vamos a hacer para poder tener un ejemplo del barrido es tomar una de las soluciones que ya hemos preparado previamente para poder analizar el espectro de nuestro compuesto de interés, de nuestro complejo, para ver cómo lo logramos observar en este intervalo de longitud de onda. Así que vamos a hacer la medición de una de estas soluciones. Para el barrido utilizaremos las celdas de plástico y para hacer en general todas nuestras mediciones. Las celdas, dependiendo del rango de longitud de onda donde se vaya a hacer la medición, puede utilizarse ciertos materiales y otros no. Nosotros vamos a contemplar prácticamente la región del visible, no vamos a trabajar con ultravioleta. El plástico y el vidrio funcionan muy bien en esa región. El cuarzo, por ejemplo, que es otro material, tiene un rango de trabajo mucho más amplio. Podría trabajar tanto en la parte del visible como en la parte del ultravioleta. Por esta razón, hoy decidimos utilizar las celdas de plástico. Nuestro rango de trabajo es visible. Cuando nosotros disponemos de las celdas dentro del equipo, tenemos que tener en cuenta la configuración de este. Hay una primera posición, que es la del blanco, y las otras 5 que ya les había comentado eran de las muestras. La radiación en este caso sale desde este punto, la lámpara debe estar más o menos ubicada acá. Esa radiación sale por este orificio, atraviesa este camino y esta celda, esta portacelda, trae un huequito por donde puede ingresar la radiación. Se da el intercambio energía-materia y la energía que no logra relacionarse con esta materia continúa su camino hacia la parte del tratamiento de la señal, donde luego el equipo pues, nos va a dar la respuesta final de qué tanta energía logró captar la muestra. En ese sentido tenemos que tener en cuenta que la trayectoria, que el viaje se da en esta dirección y lo ideal en este sentido es que nuestra celda de plástico, cuando la ubiquemos, tiene una indicación, una flechita que nos permite saber el sentido correcto. Esta flechita debe de quedar dentro de la circunferencia que describe nuestro carrusel. Es decir, en este momento tengo la flecha de esta manera, aquí frente a mí. Cuando el rayo de luz ingrese, va a recorrer esta distancia y de esta manera va a quedar de manera correcta. Si yo me llego a equivocar y dejo la parte del triángulo hacia la parte interna o externa de la circunferencia, si le diera un giro de 90 grados así o así, el problema es que la radiación ya no viajaría 1 centímetro, viajaría 0,5 centímetros debido al reductor de volumen que tiene nuestra celda. Para que no tengamos inconvenientes y nuestras medidas sean lo más sencillas posibles, tengan en cuenta que el triángulo esté dentro de la circunferencia que describe nuestro carrusel. De esta manera sería la forma correcta. Uno va a encontrar al momento de ingresar la celda el impedimento físico que genera esta pequeña palanca metálica, pero es la que ayuda a mantener a la celda estable. Con una leve fuerza es posible ingresarla y sin hacer fuerza excesiva uno va a encontrar el tope hasta donde lo permite el equipo. Efectivamente, si ustedes alcanzan a visualizar en esta zona, se ve el orificio y se ve la parte interna de la celda, sin tener en cuenta la parte del reductor de volumen y la distancia que recorre, en este caso es de 1 centímetro, que es lo ideal. Ahora sí que sabemos cómo ingresar las muestras, pues vamos a hacer el proceso de medición. Estas celdas previamente ya han sido limpiadas con agua destilada y lo que se hace posteriormente es una purga. Con la misma solución que preparamos y que vamos a medir en cada una de ellas, se hace un proceso de limpieza. Eso ya lo hicimos, ese proceso de purga, y ya tenemos listas nuestras celdas. La primera de ellas, el blanco,
que en este caso, como ustedes se pueden dar cuenta, no presenta ninguna coloración, es totalmente translúcido y es lo que esperamos. Se supone que la especie absorbente que genera la coloración es el complejo. Como no agregamos hierro, aquí no se ha formado ningún complejo. Efectivamente, ustedes también pueden en este momento observar que el triángulo está dentro de la circunferencia que genera nuestro carrusel. Voy a ingresarlo hasta donde me lo permita. Tengo una de las muestras, una de las más concentradas, no les voy a decir exactamente cuál, pero una de ellas. Y aquí nuevamente también vamos a tener en cuenta que el triángulo, cuando llegue a esta posición, pues esté descrito dentro de la circunferencia del carrusel. Cuando esto va rotando, pues tengo que ir teniendo en cuenta esa rotación para saber la forma correcta. Siempre hacia la parte interna, entonces debe de quedar nuestro triángulo. Nunca hacia la parte externa o interna como tal de la circunferencia que se describe, sino sobre esa línea justamente es donde debe quedar. Aquí ya puse mi muestra, ustedes pueden ver aquí en esta zona el triángulo que nos sirve también de referencia. Vamos a hacer la medición del espectro de absorción con esta solución. Vamos a cerrar y una vez uno decide hacer la medición, no podemos abrir la puerta de ingreso de las muestras porque eso puede alterar las condiciones de radiación electromagnética que tenemos dentro de nuestro dispositivo. Aquí nosotros habíamos quedado listos para hacer la medición de lo que llamamos el barrido. La primera etapa que debemos realizar siempre que tengamos mediciones espectrofotométricas es la medición del blanco. De hecho, ustedes pueden visualizar aquí en la parte superior que la muestra, que el equipo nos está indicando que la posición lista para tomar algún tipo de medición es el blanco. Y de hecho eso lo podemos corroborar acá. Esta es la posición de medición. Y en este momento vemos la letra B. Cuando ya se ha medido el blanco, por ejemplo, yo puedo decirle al carrusel que gire y él cambia la posición, en este caso, donde se encuentra la celda deseada, si es que lo vamos a hacer de forma manual, que es el caso que vamos a tratar en este momento. Cuando lo hacemos de manera automática, esto va a permanecer cerrado y el equipo por sí solo va a hacer la rotación sin que nosotros lo tengamos que manipular. Voy a devolverme a la parte del blanco para poder hacer la medición de esta primera solución. Entonces, cuando ustedes revisan en esta parte, aparecen dos opciones en la parte inferior: medir línea base o tabular. En este caso, la línea base va a ser la opción que vamos a escoger. Entonces vamos a utilizar los botones que están en la parte inferior para poder activar estas opciones que aparecen abajo de la pantalla. Vamos a decir medir línea base. En este momento, cuando le decimos la medición de línea base, lo llamamos de esta manera debido a que, como estamos haciendo el proceso a diferentes longitudes de onda, eso generaría como tal una línea donde no deberíamos ver ningún aporte de absorbancia significativo por parte del blanco. Se supone que no está la especie absorbente, que es la que se encarga de hacer como tal los procesos de absorción de luz. Aquí esos datos que está tomando en este momento el equipo, él los va a almacenar. Ahorita al final no nos va a dejar ver el espectro del blanco. Eso es algo secreto para nosotros. El equipo lo guarda y cuando hagamos la medida de la muestra, que es la otra solución que tenemos dentro de nuestro equipo, él tiene en cuenta estos aportes que no estamos viendo, los resta para dejarnos ver únicamente la contribución de absorción por parte de la especie que nos interesa, que en este caso es el complejo que se está formando. Esta etapa es la más lenta que vamos a tener en nuestro proceso de medición del barrido. Y aún así, pues ya ha finalizado. Si ustedes se dan cuenta, en este momento mi espectro sigue en blanco, no aparece nada en la zona donde debería aparecer algún diagrama. Y esto es lógico debido a que los datos del blanco quedan almacenados en la memoria, pero no visibles para nosotros. Lo que ya podemos hacer en este momento es empezar a medir muestras. De hecho, si ustedes se dan cuenta, aquí en la parte derecha inferior ya aparece la opción de medir muestra. El equipo sabe que lo primero que hay que hacer es medir la línea base y por eso no nos dejaba activa la opción de medir muestra. Ahora que ya tenemos una línea base almacenada, podríamos llegar a medir muestras. Para hacer la medición de la muestra, debo recordar que en este momento la posición de medida está en el blanco. Necesito que el carrusel gire y pase a la posición 1, que fue donde yo ubiqué la solución donde sí hay analito. Entonces, con el tablero nos vamos a ayudar, oprimo,
Alcanzamos de pronto a escuchar parte del ruido que genera el carrusel y aquí arriba igual tengo la indicación que me dice dónde está ubicada la posición de medición. Está en la celda número 1. Entonces ya podemos hacer la medición. Vamos a decirle medir muestra. Mientras estamos haciendo todo este análisis, la medición del blanco, la medición de las muestras, es importante mantener cerrada la puerta. Si yo la llego a abrir, me toca volver a hacer la medición del blanco. Y pues la idea en este caso es trabajar de la manera más óptima posible. Entonces, si yo ya metí 5 muestras y a todas ellas les quiero hacer la medición, no voy a abrir esta compuerta para no tener que medir 2 veces el blanco. Aquí nosotros estamos viendo el espectro de absorción del complejo que se genera entre el hierro y la fenantrolina. Aquí en esta zona, donde vemos la máxima absorción, es donde vamos a tener la longitud de onda óptima. Este es el objetivo de este experimento. Más que saber exactamente el valor de absorbancia que registra esta solución, es saber la longitud de onda óptima donde absorbe la especie absorbente. Cuando nosotros miramos aquí el espectro, nos damos cuenta que más o menos es en esta región. Al mirar las divisiones, nos damos cuenta que eso está apareciendo cerca a los 500. Quizás ahorita evidenciar esta información no es tan sencillo debido a la escala que tenemos. Pero si yo quiero tener una información un poco más exacta, puedo ir a la opción de tabular. Y aquí lo que vamos a observar es a diferentes longitudes de onda la absorbancia que se ha registrado a cada una de ellas. Vamos a buscar la absorbancia más alta posible en este momento. Aquí llevo 389 nanómetros y voy 0.239 de absorbancia. Si ustedes se dan cuenta, a medida que voy avanzando, sigue aumentando, aquí también, aumenta. Vamos a ver hasta dónde. Aquí ya voy en 1.001 y cuando paso aquí, ya pasó a 0.954. Estamos justo en la zona del máximo. Entonces, de 509, que teníamos 1.001, cuando paso a 510, ya cambia a 1.002 y a 511 a 1.002. En esta región es donde tenemos el máximo. Por facilidad vamos a seleccionar 510 y esta va a ser la longitud de onda a la cual vamos a realizar nuestras mediciones. Ahora lo que vamos a hacer es el cambio de experimento. Vamos a hacer medición de absorbancias única y exclusivamente a 510 nanómetros de nuestras muestras problema.